Hola y bienvenidos a Través de la Biblia con Les Feldick, un ganadero y agricultor de Oklahoma. Les Feldick ha estado enseñando clases de Biblia al estilo casero durante 20 años en Iowa, Oklahoma y Texas. El estilo único de enseñanza bíblica de Les Feldick ha hecho que los libros de la Biblia cobren vida. Cuando Les está enseñando, es tan interesante que la gente dice que el tiempo parece volar. Y ahora, aquí está Les Feldick. Está bien, es bueno tenerte de vuelta, y vamos directamente al libro de Hechos, donde nos quedamos en el capítulo 9, solo por un segundo o dos de repaso. Recuerda ahora, Saulo de Tarso, ese fanático religioso, siempre me gusta referirme a él como un toro furioso, tratando de aplastar a todos y a cualquiera que tuviera algo que ver con Jesús de Nazaret. Ahora, sé que esto puede sonar absurdo, pero lo hago solo para hacer que la gente piense, si tú y yo hubiéramos estado en la posición de Dios, ¿qué habríamos hecho con Saulo de Tarso? Bueno, vamos, ¿qué harías? Oye, lo habríamos eliminado. Quiero decir, después de todo, no era más que un renegado. No hacía más que alterar todo. Deshazte de él, o al menos castígalo severamente. Pero ¿qué hace Dios en su lugar? Lo salvó. Ahora, ¿cómo llamas a eso? Gracia. Mira, eso es lo que quiero que veas. Por eso no solo es el apóstol de la gracia, él es la epítome. De la gracia, si alguien merecía algo diferente, era Saulo de Tarso. Pero espera un momento. ¿Somos diferentes? ¿No es exactamente lo que éramos antes de ser salvos? Éramos rebeldes, estábamos perdidos, ya estábamos condenados, pero ¿qué hace Dios? Nos salva por su gracia, y vamos a ver eso. Cuando abramos un poco esta cronología y hagamos espacio para la era de la gracia, pero bien, Solitarsis ahora, como dejamos la semana pasada, fue directamente a las sinagogas y predicó solo que Jesús era el Cristo, sin mencionar su poder de resurrección o su cumplimiento de la ley por su muerte en la cruz. Y luego notamos que Dios tuvo que sacarlo providencialmente de Damasco y no subió a Jerusalén. Ahora la pregunta surgió, por supuesto, en nuestro descanso, justo después de la última media hora. Bueno, ¿qué hay del capítulo 9? Versículo 26 exactamente. Cuando dice que Saulo había llegado a Jerusalén después de que el versículo 24 dijo, o el 25 dijo que lo dejaron bajar por la muralla. Ahora tienes que conocer tu escritura, tienes que aprender a estudiar, porque Saulo dice tan claramente en Gálatas que no fue a Jerusalén hasta mucho tiempo después. Entonces lo que tienes que entender es que entre el versículo 25 y el versículo 26 probablemente hay un lapso de 3 años. Ahora volveré a Gálatas y retomaremos eso. Gálatas, capítulo 1. Bienvenido. Ahora, esta es probablemente una de las epístolas más tempranas de Saulo. No la más temprana, pero una de sus epístolas anteriores. Y me gusta comparar Gálatas con el libro de Romanos. Es fundamental. Es el mismo rudimento de nuestra doctrina de la era de la gracia, y sin embargo no llega a esos niveles más altos de estatus eclesiástico, como Saulo finalmente lo presenta en Efesios y Colosenses, y así sucesivamente. Pero aquí en Gálatas él va a comenzar desde el mismo rudimento de nuestro periodo cristiano de gracia. Y simplemente bajemos al versículo 4, por ejemplo. Ahora, observa el cambio en el lenguaje de lo que Pedro y los apóstoles han estado diciendo a lo que Saulo ahora escribe. Supongo que comenzar con versículo 1. Pablo, un apóstol, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo, y Dios el Padre, que lo resucitó de entre los muertos. ¿Qué enfatiza? La resurrección. ¿Ves? Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias y nuevamente las asambleas de Galacia, gracias sea a ustedes y paz de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, siempre cuiden sus signos de puntuación, quien, hablando de Cristo, se entregó por nuestros pecados, para que nos pudiera librar de este presente mundo malvado, según la voluntad de Dios y nuestro Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Ahora, versículo 6, me maravillo
estoy asombrado de que tan pronto se hayan alejado de aquel que los llamó no a la ley, sino ¿a qué? A la gracia de Cristo. Y él dijo, ¿cuál es la siguiente palabra? Otro, un evangelio diferente. Versículo 7, que no es otro, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir. Han estado tomando el evangelio y lo retuercen, pervierten y añaden. Y en nuestro tiempo hacen ambas cosas, añaden y lo quitan. Triste de decirlo, pero escuchen, este es un lenguaje fuerte. Ahora, en el siguiente versículo 8, pero aunque nosotros o un ángel del cielo les predique algún otro evangelio que el que les hemos predicado, que él esté ¿qué? Maldito. Ese es un lenguaje fuerte, es un lenguaje fuerte. Y luego en el versículo 9 lo repite. Ahora recuerden, cada palabra que Pablo escribe en sus epístolas está tan inspirada por el Espíritu Santo como cualquier otra porción de las Escrituras. A muchas personas no les gusta admitirlo, pero así es. Este es Dios hablando este hombre a nosotros. Y él dice, Boab 9, en repetición, así digo de nuevo, si alguno, la palabra hombre está en cursiva. ¿Y qué significa eso? Ha sido añadido por los traductores, así que no está en el original y me gusta más que se omita. O él dice, si alguno predica algún otro evangelio que el que han recibido, que él esté maldito. Ahora, antes de continuar, volvamos a 1 Corintios 15 una vez más y tomemos lo que Pablo llama su evangelio, o como señalé hace varias semanas en Romanos capítulo 16, versículo 25, Pablo lo llama la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio, que había estado guardado en secreto desde que comenzó la edad. Ahora, ¿cuál es ese evangelio del misterio? El que nunca fue revelado hasta que llegó al apóstol Pablo. Aquí está en 1 Corintios capítulo 15, versículos 1, 2, 3 y 4. Simple, absolutamente, tan simple que un niño de 5 años puede entenderlo, y sin embargo tan complejo, les digo a mis clases, podríamos vivir hasta los 100 años y nunca comprenderlo. Es simplemente ambos extremos, pero aquí está, versículo 1. Además, hermanos, les declaro, el Evangelio. Ahora, ¿qué designa el artículo, el en lugar del artículo un? Uno, eso es lo que quiero que veas. Solo hay uno. ¿Sabes? He escuchado a personas, incluso en mi propia denominación, sentarme con un compañero una vez hace varios años en un partido de fútbol en el que nuestros hijos eran participantes. Y comenzamos a hablar sobre algunas de estas cosas, y me quedé atónito. Y él dijo, ¿sabes, Les? Dijo, veo este asunto de la religión como nuestros caminos de vacas en nuestro pasto. Vienen de todas direcciones hacia ese estanque donde pueden obtener su agua. Y él dijo, todas las iglesias y religiones, todas vienen a obtener esa misma bebida de agua. Imagina escuchar en la Biblia Belt, un hombre que ha estado en la iglesia toda su vida, haciendo una declaración así. Simplemente no podía creerlo. Escucha, no hay 15 caminos diferentes al cielo. No hay tantas maneras diferentes de acercarse a Dios. La Biblia dice, ¿cuántos hay? Hay uno. Hay uno. Y un musulmán tiene que admitir que es el único camino. Un hindú admita que es el único camino. Y todos los demás admitan que es el único camino. Es el único camino. Y sin embargo, somos tan desinhibidos y estamos tan listos para decir, bueno, ya sabes, si esa es la forma en que quieres creer, está bien. Escucha, hay un lago de fuego eterno esperando a las personas. Y estábamos hablando durante el descanso. A menudo he dicho, si los cristianos fueran tan firmes y enérgicos como los comunistas cuando el comunismo estaba tomando el mundo, habríamos hecho un impacto. Porque ves, cuando un comunista salía del trabajo, ¿a dónde iría? A la sede del partido. Y dedicaría el resto de su día al partido para promover el comunismo. Pero ¿qué están haciendo los cristianos? Estamos sentados en nuestro asiento
y muchos somos indiferentes. Y no creo en un cristianismo militarista, de ninguna manera, y sé que no podemos imponer estas cosas a las personas, pero escucha, a la mayoría de los cristianos hoy en día les importa un comino su vecino, y supongo que soy tan culpable como cualquiera. Escucha, el Evangelio es el único Evangelio, y nos toca informar al mundo. Sigue leyendo, el cual dice, os he predicado, versículo 1, el cual también habéis recibido, y en el cual permanecéis, posicionalmente. Nos seguimos en nuestra seguridad de la presencia de Cristo en nuestra vida, y también nos mantenemos en la seguridad de que somos suyos en la vida venidera. Es posicional. Está bien, sigue leyendo. Versículo 2, por el cual también, ¿qué? Salvos. Nunca lo olvidaré. Hace años no había estado enseñando por mucho tiempo y estábamos teniendo nuestra pausa para el café y las damas se sentaron lado y dijo, Les desearía que no usaras esa palabra, salvo. Y yo dije, bueno, ¿por qué no? Bueno, ella dijo, suena como una palabra tan estrecha. Yo dije, bueno, ¿qué preferirías que usara? Bueno, ella dijo, podrías usar convertido o, ves, hay muchas cosas que podrías usar sin usar la palabra salvo. Y tomé mi Biblia y volví a revisar las cartas de Pablo, y una y otra vez, ¿qué dice? Salvo, salvo, salvo. Es la predicación de la cruz, ve, que para los que están perdidos es necedad, pero para nosotros los que somos salvos, es el poder de Dios para salvación. Así que es una palabra escritural y Pablo la usa. La palabra salvo es solo otro término, en inglés, de la palabra raíz salvación. La usamos incluso en el lenguaje cotidiano. Si alguien está en apuros financieros y de repente tiene un tío rico que muere y le deja toda su herencia, ¿qué dirías sobre los asuntos financieros del tipo? Bueno, fue su salvación, se salvó de la bancarrota, ¿ves? Y así es como se usa la palabra aquí. Estamos salvados de esa condena eterna que nos espera si no creemos. Está bien, sigue. El cual también sois salvos, versículo 2, si mantenéis en memoria, y eso simplemente significa que si conocéis y entendéis lo que os he predicado, no sea que hayáis creído en vano. En otras palabras, tenéis que saber en qué creéis. No puedes simplemente esperar que Dios piense que sabes, sino que se supone que debes saber. Y luego dice, os he entregado, ante todo, aquello que también recibí. Ahora vamos a volver a Gálatas en un momento. ¿Y de dónde recibe esto? Del Cristo ascendido y glorificado. Está bien. Esto que recibí, ¿cómo es eso? Aquí viene el Evangelio. ¿Cómo es eso? Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Ahora, ¿a qué Escrituras se refiere Pablo? Al Antiguo Testamento. ¿Ves? Todo esto fue prometido en ese programa profético que Cristo moriría. Los salmos describen su sepultura, su resurrección. Salmos 110, verso 1, dice su ascensión. Sienta a la diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Todo está ahí. Y así Pablo puede decir con razón ahora que todo esto fue conforme a las Escrituras del Antiguo Testamento. Y luego el versículo 4, y que fue sepultado. Él estaba realmente muerto. No simplemente entró en un desmayo como algunos quisieran decir. No solo entró en un estado de inconsciencia. Él murió. Y esa fue la razón de los 3 días y 3 noches en la tumba, para probar que su muerte fue completa. Está bien, entonces sigue leyendo. Y fue sepultado, y luego resucitó al 3er día. Y eso también es, ¿qué? Conforme a las Escrituras. Todo fue predicho que estas cosas sucederían. ¿Ves? Ahora, este evangelio entonces era desconocido para Pedro y los 11. Y recuerden que en Lucas 18, volvamos, ya que algunos aquí no estaban con nosotros antes, y espero que haya nuevas personas viéndonos semanalmente en televisión. Pero ahora en Lucas 18, esto es lo que quiero que la gente vea. Esto no siempre fue conocido, se mantuvo en secreto mientras este programa del Antiguo Testamento
aún estaba presente. Lucas 18, baje versículo 31. Versículo 31, y él tomó a los 12. Ahora esto nuevamente es Jesús en su ministerio terrenal, y están a solo unos días de Jerusalén y la crucifixión. Así que tomó a los 12 y les dijo, He aquí, subimos a Jerusalén, y todas las cosas que están escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre se cumplirán, porque será entregado a los gentiles, y será burlado, maltratado y escupido, y lo azotarán y lo matarán, y al tercer día resucitará. Claro, tan claro como se puede expresar, pero lee el siguiente versículo y ellos, es decir, los 12, no entendieron nada de estas cosas, y esta declaración estaba oculta. Ve, ahí está esa palabra, y estaba oculta. No era el momento para que Dios revelara, porque todavía se estaba acercando a Israel en este terreno, y no tenían idea de que iba a morir, ser sepultado, resucitar, ascender, y luego volverse hacia los gentiles en gracia. Eso estaba totalmente más allá de ellos. Eso es lo que dije hace un par de semanas. Pedro no tenía la más mínima idea de qué se trataba el Evangelio de la gracia. Hasta entonces, sigue leyendo, y esta declaración estaba oculta para ellos, ni sabían las cosas que se decían. Ahora, a menos que alguien diga, ahora estás usando un versículo de Gálatas, ve al Evangelio de Juan, capítulo 20. El Evangelio de Juan, capítulo 20. Y todos ustedes conocen el relato de Pedro y Juan corriendo al sepulcro después de que María les dijo que él había resucitado. ¿Por qué? No podían creerle ni a ella, mucho menos que lo entendieran antes, y así vienen corriendo a comprobarlo. Y conocen el relato, cómo finalmente entraron en la tumba y vieron toda la evidencia de que de hecho había sido resucitado sobrenaturalmente de esa tumba. Y luego el versículo 8 de Juan 20. Entonces entró también el otro discípulo, es decir, Juan, que llegó primero al sepulcro y vio la evidencia. Y entonces el que solo creerá, pero hasta entonces no lo habría hecho. Y luego el versículo 9, porque ahora recuerda, han estado con Cristo durante 3 años. Deberían haber conocido el Antiguo Testamento, incluso estos discípulos, pero dice, porque aún no conocían la Escritura, que Él debía resucitar de entre los muertos. Ahora, en ese sentido, ¿cómo puede ser más claro? No tenían idea de cómo iba a suceder, lo que Pablo llama su evangelio. Ahora, volvamos a Gálatas y veamos si podemos rastrear las escrituras que muestran cómo Dios de repente, a través de este hombre, va a revelar un cambio en el programa. Él va a interrumpirlo, y supongo que podría borrarlo ahora, y luego lo llenaremos de nuevo más tarde. Él va a interrumpirlo justo después de la venida del Espíritu Santo y la tribulación no entra. Y en su lugar vamos a tener la introducción de la era de la gracia. Recuerda, te pedí que pusieras los paréntesis y los guiones en algunas de esas otras escrituras. Pero ahora viene la era de la gracia, lo que llamamos el cuerpo de Cristo, o mejor lo referimos como la era de la iglesia. Ahora me estoy volviendo más y más definitivo en ese uso de la palabra iglesia, porque muy pocas personas entienden que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Ahora bien, la iglesia local es ciertamente una entidad dada por Dios, pero no todos los que son miembros de una iglesia local están en el cuerpo, creyentes y no creyentes, bautizados o lo que sea. Pero no hay no creyentes en el cuerpo de Cristo. Eso es algo que Dios controla. Y no puedes entrar en el cuerpo de Cristo a menos que hayas experimentado la salvación y el Espíritu Santo te coloque en él. Ahora lo veremos en los próximos momentos. Ahora volvamos a Gálatas entonces. Pablo está defendiendo su apostolado y llega al versículo 10. Porque dijo, persuado a los hombres o a Dios, o busco agradar a los hombres,
porque si agrado a los hombres, no debería ser siervo de Cristo. En otras palabras, no puede ser ambos, no puede ser siervo de Cristo y a la vez agradar a los hombres. Yo lo descubrí y creo que la mayoría de los creyentes lo descubren. He ideado un pequeño cliché que estoy seguro es original de mí mismo, al menos nunca lo he oído ni lo he visto impreso, y eso es esto: cuando se trata de las cosas del Espíritu, la mayoría siempre está equivocada. Recuerda, en cosas del Espíritu la mayoría se equivoca. ¿Por qué digo eso? Bueno, cuando se trata del arca de Noé, ¿qué entró en el arca, la minoría o la mayoría? Bueno, una muy pequeña minoría, y a lo largo de todo el Antiguo Testamento y la relación de Dios con Israel, ¿cuál era el porcentaje de judíos que eran creyentes genuinos? Muy pocos. Elías incluso lo tenía tan mal que pensó que era el único, y por supuesto no estaba tan equivocado. Pero sin embargo Dios dijo: tengo 7,000. ¿Cuánto es 7,000 de probablemente 6 o 7 millones? ¿Qué es eso? 1%. Sí, es una gota en el océano, y así a lo largo de todo, incluso durante el ministerio terrenal de Cristo. ¿Cuántos creyentes había al terminar esos 3 años? Tiendo a creer, pero según el capítulo 1 de Hechos, los creyentes en el área inmediata de Jerusalén eran, ¿cuántos? 120. Eso es todo, 120. Y no tenemos nada que indique que había más que eso. Todos se reunieron y se juntaron en ese aposento alto. Ahora estoy hablando del área de Jerusalén, no del resto de Israel. Pero incluso después de los 3 años de ministerio terrenal de Cristo, la mayoría de Israel aún decía que era un impostor. Estaban equivocados. Y has llegado hasta ahora, los 1900 años, muchos han rechazado el Evangelio. ¿Y eso qué significa? ¿Están equivocados? Así que ten en cuenta que si eres un estudiante de las Escrituras, serás un hijo de Dios, estarás en una pequeña minoría y se está volviendo más pequeña cada día. Ahora volvamos a Gálatas, versículo 11. Pero él dice: les certifico, hermanos, garantizo que el evangelio que fue predicado por mí no es según el hombre. Ahora, ¿qué crees que está defendiendo aquí? Bueno, lo mencioné, si no en esta clase, fue en la última. ¿Cuál habría sido la cosa normal que Pablo de Tarso debió hacer después de ser convertido en el camino a Damasco, sabiendo que habían estado con Jesús 3 años? ¿No habría sido normal que simplemente regresara a Jerusalén y dijera: oigan chicos, pónganme al tanto, cuéntenme todo lo que saben sobre esta persona, todo lo que les enseñó? Pero entonces no podría haber dicho esto. Entonces habría tenido que decir: todo lo que tengo me lo enseñaron los 12, pero dice, lo que tengo no lo recibí de hombre. ¿Ves? Pero ¿cómo lo recibió? Por la revelación de Jesucristo, el Señor ascendido, el Señor resucitado. Ahora eso hace toda la diferencia en el mundo. Déjame volver a otro versículo. Siempre tengo que tomarlos a medida que los pienso. Regresen a 2 Corintios, capítulo 5. 2 Corintios, capítulo 5. Y aquí hay un versículo que me atrevo a decir que el 90% de incluso los buenos estudiantes de la Biblia no saben que está aquí o no lo entienden si lo leen. Y sin embargo, dice lo que acabo de mencionar. 2 Corintios capítulo 5, empecemos con el versículo 14, donde el apóstol, y nuevamente recuerda, escribe por la inspiración del Espíritu Santo y dice: el amor de Cristo nos constriñe o nos impulsa, porque así juzgamos que si uno murió por todos, murió por cuántos, por todos. Y si ese es el caso, entonces todos estaban muertos, es decir, espiritualmente. Ahora el versículo 15, y que Él murió por todos, para que los que viven no vivan más para sí mismos, sino para aquel que murió por ellos y resucitó. ¿Qué está alimentando aquí? El Evangelio. Eso hizo a estas personas. Reconocieron el Evangelio y creyeron en él. Cristo murió y resucitó por ellos, pero no es el versículo por el que volví.
Por lo tanto, en otras palabras, a causa del Evangelio, por lo tanto, de aquí en adelante, no conocemos a nadie según la carne. ¿A quién crees que se refiere? Piensa. Está hablando de Cristo y su ministerio terrenal. Solo míralo. Está hablando de Cristo y su ministerio terrenal. Por lo tanto, porque Cristo murió y resucitó, ahora su ministerio terrenal no tiene tanta importancia para nosotros. Oh, está bien saberlo. No me malinterpretes. Es bueno saber sobre Belén, saber sobre sus milagros, saber sobre su sufrimiento y saber sobre todo ocurrido. Escucha, no es lo que se requiere para la salvación. Lo que se requiere para la salvación es entendamos que Cristo, Hijo de Dios, Dios Creador, fue a esa cruz y murió por nuestro pecado, pero que resucitó de entre los muertos. Ahora sigue leyendo. Por lo tanto, no conocemos a nadie. En la carne sé que está hablando de Jesús en su ministerio terrenal. La siguiente declaración, sí, aunque hemos conocido a Cristo según la carne. ¿Ahora qué crees que está diciendo? Bueno, ahora reconstruye. Saulo no tenía duda de que era de la misma edad que Cristo. Según puedo discernir de las Escrituras, probablemente era contemporáneo de Cristo en edad, probablemente tenía 30 o 35 años cuando Cristo fue crucificado. En el ministerio de Cristo, Saulo de Tarso estaba en la mejor etapa de su vida. Estaba lleno de exuberancia juvenil entre los 25 y 30 años. ¿Crees que, aunque nunca indica que conoció a Jesús cara a cara, crees por un minuto que este judío religioso no sabía todo lo que estaba sucediendo en Israel? Por supuesto que sí, sabía todo sobre Jesús, sabía todo lo que estaba haciendo. Y eso le dio una actitud de rebeldía, quería erradicarlo. Bien, ahora mira adelante. Aunque hemos conocido a Cristo según la carne, he sabido de Él en su ministerio terrenal. Sin embargo, ahora, ¿cuál es la siguiente palabra? De ahora en adelante, en otras palabras, desde su resurrección, no lo conocemos más así. Ahora, en los años 70, cuando aún enseñaba en el norte, tenía una gran clase de universitarios cada sábado. Era grande, llenábamos unos 45, 50 chicos en el suelo. Otra señora los acogía y tenía muchas personas que venían del movimiento de Jesús, de los días de los hippies. ¿Los recuerdas? Enseñaban a Jesús, 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 pero ¿sabes qué? No sabían nada de Jesús, no sabían nada del Evangelio. ¿Y sabes por qué? Justo lo que dice Saulo aquí. No somos salvos por conocer su ministerio terrenal, somos salvos por su muerte, sepultura y resurrección. Y de nuevo, permíteme repetir lo que dice Saulo, predicamos a Cristo crucificado. ¿Ves? Y aquí está lo que tenemos que entender. Que nuestro evangelio no se basa en su ministerio terrenal, nuestro evangelio no se basa en sus milagros, en sus señales y sanaciones. Nuestro evangelio se basa en el hecho de que Él murió, pagó la deuda del pecado, derrotó a la muerte, al infierno y a Satanás y resucitó victoriosamente de entre los muertos. Y ahora puede proclamar que su vida puede ser nuestra vida, y porque Él resucitó de entre los muertos ya, hemos resucitado de la muerte espiritualmente, y un día, si vivimos lo suficiente, si el Señor tarda lo suficiente en que muramos, seremos resucitados a una nueva vida, pero creo que se está acercando lo suficiente. No nos preocupamos por el cementerio. Creo que simplemente vamos a ascender uno de estos días. Honestamente creo que se está acercando, tenemos que llegar a un final. Gracias por ver a través de la Biblia con Les Feldick, un estudio bíblico semanal. Si desea más información sobre los ministerios Les Feldick, un estudio bíblico en su área, o sobre este programa, escriba a Les Feldick Ministries, Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma, 74552. Esa es la Ruta 1. Caja 760, Quinta, Oklahoma,
7C4-152. A través de la Biblia con Les Feldick es apoyado por los espectadores y su donación es apreciada. Gracias.